Audio Jungle. Hola, hola jóvenes. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la masa molar, eh, un tema que es fundamental en el capítulo de estequiometría que estamos trabajando. Esta propiedad corresponde a la masa que posee un mol de una sustancia, ya sea que hablemos de un elemento químico o de un compuesto, es decir, la masa que poseen 6.022 por 10 a la 23 partículas de este. Para determinar la masa molar únicamente necesitamos tener a la mano una tabla periódica. En esa tabla periódica aparecerá una guía que nos va a indicar en qué lugar de la tabla aparece reportada esta propiedad para todas las sustancias que aparecen en ella. En este caso, eh, esta propiedad puede aparecer con el nombre de masa atómica relativa, de peso atómico o de masa molar. ¿Listo? Entonces, en el caso de la tabla periódica que tengo acá en estos momentos, aparece en la parte superior derecha de cada cuadro perteneciente a cada uno de los elementos. Habrán tablas periódicas en las que aparecerá en otra posición. Entonces, en la tabla periódica aparece reportada la masa molar de todos los elementos químicos, por ejemplo, el oxígeno es 15,999, eso podríamos redondearlo a 16, la del hidrógeno es 1,0079, esto fácilmente podríamos redondearlo al valor de 1, dependiendo de qué tan cercanos estén los valores, podemos o no redondear. Por ejemplo, este 121,76 para el antimonio no se redondea, se deja como 121,7 o 121,8 se podría redondear, pero si no se quieren complicar, pues no redondeen, simplemente trabajen con los valores exactos que aparecen ahí. Hay otras tablas donde aparece reportado en otro lugar, por ejemplo, en esta también aparece arriba, pero en la parte izquierda. Habrán unas donde aparecerá debajo del símbolo del elemento. Eso depende de la tabla que ustedes estén manejando y de la guía que traiga la misma. Entonces, en la tabla encontramos la masa de los elementos, pero ¿qué pasa con las moléculas? Por ejemplo, en el O2, que es cómo se presenta el oxígeno a nivel natural. Entonces, para determinar la masa de este O2, yo debo buscar la masa del oxígeno individual, la que aparece en la tabla periódica, que es de 16 gramos mol. Y como en la molécula de oxígeno hay dos átomos de oxígeno, entonces este valor debo multiplicarlo por 2. Es decir, para el O2 la masa molar es 32 gramos mol. En el caso de los compuestos donde tenemos moléculas, en donde existen más de un elemento químico, como en el ácido sulfúrico, donde tenemos hidrógeno, azufre y oxígeno. Entonces vamos a la tabla periódica, buscamos la masa molar de cada elemento, en este caso para el hidrógeno es 1 gramo mol, y esa masa molar para el hidrógeno la vamos a multiplicar por el número de veces que aparece el hidrógeno en la fórmula. En este caso aparece 2 veces. Este subíndice me indica cuántas veces aparece el elemento en la fórmula. Entonces, multiplicamos 1 por 2 y obtenemos 2. En el caso del azufre no tiene subíndice, vamos a la tabla periódica, encontramos que su masa es 32 gramos mol y como no tiene subíndice quiere decir que es 1 y lo multiplicamos por 1 y obtenemos el mismo 32 gramos mol. En el caso del oxígeno, vamos a la tabla, encontramos que su masa es 16 gramos mol y lo multiplicamos por 4, obteniendo 64 gramos mol para el caso del oxígeno. Ahora lo que debemos hacer es sumar todo lo que obtuvimos, en este caso 2 más 2, 4, más 4, 8, 3 más 6, 9. Quiere decir esto que la masa molar para el ácido sulfúrico es 98 gramos mol. De esta forma se procede con todos. Cuando en la fórmula hay algún paréntesis, hay que tener en cuenta que el subíndice del paréntesis me va a afectar todo lo que está, pero solo dentro del paréntesis. Entonces vamos a determinar la masa molar del nitrato de cobre. Buscamos inicialmente el cobre, que tiene una masa de 63,5 gramos por mol, y él no tiene subíndice, o sea, por uno obteniendo el mismo valor. Buscamos el nitrógeno, cuya masa molar es 14 gramos mol. Ese nitrógeno aparece una vez, ¿cierto? Pero está en el paréntesis y el paréntesis aparece 2 veces. O sea que lo vamos a multiplicar tanto por el 1 que tiene él, tanto por el 2 que aparece en el paréntesis. Es decir, 14 por 1 por 2 obtendríamos el valor de 28. En el caso del oxígeno me aparece 3 veces, ¿cierto? La masa de él es 16 gramos mol en la tabla periódica, entonces lo debo multiplicar por este 3
pero también lo debo multiplicar por el 2 que aparece fuera del paréntesis. Entonces multiplicaríamos 16 por 3 por 2, eso me daría un valor de 96. Sumamos estos tres valores, 63.5, 28 y 96, y obtenemos el valor de 187.5 gramos sobre mol, o sea que la masa del nitrato de cobre es de 187,5 gramos sobre mol. Listo, con esto ustedes pueden determinar la masa molar de cualquier sustancia y es fundamental en el capítulo de estequiometría. Para que practiquen en sus casas, les recomiendo calcular la masa molar de cada una de estas sustancias que aparecen acá. Ojo, calcúlenlas, no las busquen en internet, porque la idea es que ustedes aprendan a calcular esas masas molares a partir de la información disponible. Espero que este video les sirva mucho. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense.